Que abra su Biblia. Estamos en estudio bíblico. Amén. Gloria. Efesios 4:17. Gracias a Dios hemos estado también haciendo, ¿cierto?, la charla del plan de salvación para nuestro hermano Jorge. Amén. Gracias a Dios, amén, que el Señor le ha permitido estar hoy para esa charla y la hemos completado. Y Él ha mantenido su decisión de ser bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Amén. Gracias a Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que prontamente van a haber bautismos. También tenemos otro candidato, el primero, nuestro hermanito Carlos, que también él ya ha recibido la charla. Así que prontamente, amén. Así que esté preparando para bautismos en el nombre de Jesús. Si alguien encontró Efesios 4:17, puede decir amén. Gloria a Dios. Leemos en el nombre de Jesús. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por las ignorancias que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Amén. Los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad la habéis oído, ya habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Amén. Bueno, y hay muchos más versículos acerca de la nueva vida que Dios espera en los creyentes y en los matrimonios. Amén. Mucho de esto, si no gran parte, amén, aplica directamente a los matrimonios. Y por eso que lo estamos leyendo, amén, como para iniciar acerca de los problemas que hay en los creyentes, pero también en las familias, en los matrimonios, situaciones que se dan que deben ser abordadas a través de la comunicación. Amén, agradecemos a Dios. Vamos a orar, amén, por esta palabra. La palabra es poderosa en sí misma. Amén, eso debe hacerlo Dios por su palabra en nosotros. Amén, Él nos va a hacer ese cambio. Señor Jesús, aquí estamos, mi Dios, hemos leído tu palabra. Tú nos llamas, Señor Jesús, a despojarnos del viejo hombre, a cambiar la vieja naturaleza, Señor, a dejar las cosas que son características, Señor, de una mente, de un corazón, de una vida carnal, Señor, y a cambiar, mi Dios. Queremos cambiar, mi Dios. Queremos que ese cambio se vea en nuestras vidas, que sea visto, Señor, en los matrimonios y en la familia. En el nombre de Jesús, guárdanos, Señor. Luchamos contra eso, sabemos que es una lucha, pero tú nos das la victoria, Señor. Somos más que vencedores en ti, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tome asiento en el nombre de Jesús. Bueno, todavía estamos un poco convalecientes de la garganta, pero bueno, estamos ahí agradeciendo a Dios que vamos para adelante bien. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo acerca de la
partimos viendo acerca de la comunicación bíblica en el matrimonio. Amén. Y habían varios aspectos que estuvimos viendo acerca de la comunicación, que era importante, ¿cierto? Que habían 4 objetivos de la comunicación bíblica. Uno de ellos era, ¿cierto? Claramente, que en el matrimonio la comunicación es necesaria para conocer y ser conocido a su esposa o esposo, respectivamente. Es necesario, ¿cierto? También lograr la armonía del entendimiento. Amén. La armonía del entendimiento. Súper importante esto, que no es, siempre va a haber, ¿cierto? Una armonía en cuanto a que la otra persona va a cambiar, ¿cierto? No, sino que a veces hay que llegar a una armonía de entenderse. Alguien va a tener que entender porque a veces ninguno de los dos va a cambiar. Entonces, pero hay que entenderse en eso. Y también estuvimos comenzando a ver acerca de edificar confianza. Amén. Estuvimos viendo bastante acerca de que había que enfocarse en la comprensión, en comprender, ¿cierto?, a la esposa o la esposa al esposo, y también empezar por los valores. ¿Qué es lo que le daba valor el esposo o la esposa en distintas áreas del matrimonio? ¿Cuál era lo que a uno le da prioridad, ¿cierto? Porque para el esposo algo puede ser una prioridad que para la esposa no. Para el esposo puede ser algo verde, una luz verde, ¿cierto?, que sí se puede hacer, y para la esposa no. Y al revés, amén. O para alguien puede ser algo amarillo de advertencia, de cuidado, y para el otro no. Y algo puede ser rojo para alguien, es decir, prohibido, o él dice que no, ¿cierto?, para allá no vamos, o ella, y el esposo dice, no, es verde. Entonces, hay que entender, ¿cierto?, cuándo es, y los dos deben llegar a un entendimiento para que los dos tengan los mismos valores. Es decir, que lo que es verde sea para los dos verde, lo que es amarillo sea idealmente para los dos amarillo, y lo que es rojo sea rojo para los dos. Esos son valores. Y debemos empezar por los valores. A veces queremos cerrar el conflicto, la discusión, sin entender, amén, qué significa o cuál es la importancia que le está dando a un tema, a un área en el matrimonio, en la familia. Puede ser en la relación de matrimonio, pero también puede ser en la crianza de los niños, en la finanza, en los distintos temas que pueden haber dentro de una familia, que es lo que se le está dando valor en ambos lados, en el esposo y en la esposa. Y eso debe llegar a un entendimiento, deben empezar a conocer cuáles son los valores de cada uno, o mirar en la palabra de Dios, que es lo que se invitaba a ver en la palabra de Dios. A la medida que nosotros somos creyentes y vamos aprendiendo la palabra de Dios, somos guiados del Espíritu Santo, vamos a empezar a tener los mismos valores, porque vamos a valorar como primero lo que Dios valora. Amén. Y lo otro que estuvimos hablando acerca de la confianza. Es importante, ¿cierto?, edificar confianza y trabajar la confianza, porque eso se pierde en un segundo y cuesta mucho. El dicho dice que cuesta una vida en recuperar. Pero en el matrimonio no podemos esperar toda una vida para recuperar confianza. Debemos buscar en Jesucristo el que rápidamente haya perdón. Hablábamos de perdonarse el uno al otro, de que haya restauración. Eso puede suceder. No es necesario esperar una vida. Para hacerlo en el matrimonio se necesita luego. Ya, rápido. Porque van a haber roce, van a haber incluso daño, van a haber fallas. Debíamos mirar a nuestro cónyuge, ¿cierto? Debíamos confiar en él, pero siempre bajo el filtro de que el esposo es un pecador, porque todos somos pecadores, y la esposa también es un pecador, que uno está tratando con alguien que está luchando con el pecado. Por lo tanto, si bien él no es alguien que se caracteriza por pecar, o ella no es alguien que se caracteriza por pecar, en algún momento, amén, sin ser una característica del pecado, en algún momento puede fallar, incluso pecar. Amén. Y el matrimonio tiene que seguir adelante, restaurando eso, pidiendo, perdonándose, ¿cierto? Restaurando, poniéndose de acuerdo, entenderse, para seguir adelante, porque pueden, al tener, ¿cierto?, frente a usted a alguien que está luchando con el pecado, puede entrar el pecado y también las fallas, los errores, y eso hay que pasarlo. Bueno, ya habíamos comenzado, ¿cierto? Y una de las cosas importantes que también teníamos que ver era
acerca de evaluar nuestro nivel de comunicación. Uno de los problemas y de los desafíos también que hay en el matrimonio es la comunicación y el nivel de comunicación. Hay matrimonios que hablan muy poco entre ellos. Algunos son profesionales, ambos. Hay una rutina que se casan, ¿cierto? Porque, bueno, hubo una pasión. No sé si hablaron algo cuando estuvieron solteros y estuvieron de novio, pero como que no se conocen mucho, hablan cosas muy superficiales, un nivel muy bajo de comunicación. Luego hay algo más de información, pueden pasar a otro nivel, ¿cierto? Y después ya algunos empiezan a compartir ideas, opiniones. Ojalá eso suceda en el noviazgo, que hayan compartir ideas, sueños, visiones, no sé, alguna idea de lo que quieren hacer con su vida. Y ese es un nivel, ¿cierto? Ya un poquito más alto. Ya las personas se están abriendo un poco más en lo que piensan, en lo que opinan. Pero Dios nos llama a mejorar el nivel, ir a los sentimientos, amén, a las emociones, a abrirse en el matrimonio a un nivel en donde que nosotros podamos decir, ¿cierto? Le podamos decir al otro, ¿cierto? Esto me dolió, me duele esto porque, o me dolió esto que tú dijiste por esta razón, o yo no confío en ti por esto, o, le podamos decir, tú eres bueno en esto, te animo a esto, lo hiciste muy bien, ¿cierto? Me sentí contento por lo que hiciste, etcétera. Un nivel de donde se manifiestan sentimientos, lo que yo siento, o en el caso de la esposa también lo que ella siente, sin juzgarse, sin, ¿cierto?, buscar una quinta derivada, una quinta pata al gato, no, sino que hay una apertura de sentimiento con confianza. Y lo más alto, la cumbre, es ya una sintonía plena, donde el matrimonio es completamente transparente, abierto, vulnerable, en el sentido de que cuando nosotros nos abrimos en nuestros sentimientos, en nuestro ser, con la esposa, con el esposo, obviamente hay una vulnerabilidad. Amén. Y es necesario que exista esa vulnerabilidad porque hay que abrirse para llegar a un nivel extremo. Eso es difícil llegar, no es imposible. Hay momentos en ciertas áreas donde se llega, pero siempre vamos a estar luchando entre el tercer y primer nivel, ¿cierto? Ahí, entre el primero, segundo, tercer nivel. Y eso es lo que debe mejorar. Entonces es importante esa evaluación en el matrimonio. ¿Qué nivel de comunicación estamos teniendo? Solamente son discusiones, solamente son palabras hirientes, son, ¿cierto? Solo palabras hirientes sin ningún sentido, sin buscar ningún camino de entendimiento, solo a veces darse en cara uno al otro. Bueno, hay que ver qué nivel. A veces el matrimonio va pasando por niveles, pero hay que ir hacia el nivel superior, amén, donde podamos tener confianza. Y a veces se requiere recuperar eso. Y Dios lo permite porque Él nos ha dado el Espíritu Santo. Amén. El hombre natural no puede, porque en el hombre hay odio, hay ira, hay celos, en el hombre natural, carnal. Amén. A veces nosotros estamos luchando con eso en un mayor o menor nivel, con todas esas cosas, con las palabras, ¿cierto? Hablaba aquí la palabra de Dios acerca de los enojos, las amarguras, las iras, la gritería, la maledicencia, la malicia incluso. Eso uno lucha. Bueno, hay que ver qué nivel, trabajar el nivel para poder llegar a un entendimiento en el matrimonio. Bueno, estuvimos hablando acerca de la confianza. Nosotros debemos usar la comunicación, ya no la usamos para conocernos el uno al otro, la usamos para armonizar el entendimiento y para que el matrimonio vaya hacia adelante en distintas áreas, pero también usamos la comunicación para edificar confianza, no para destruir, no para derribar, ¿cierto? Sino para edificar confianza con palabras, ¿cierto? Las palabras correctas. Amén. Paso a paso. Dice que la confianza dentro del matrimonio no solo sucede en las grandes decisiones de la vida, sino a través de miles de momentos cotidianos que componen su matrimonio. La confianza no es solo para las cosas grandes, sino debe ser para todo. Amén. Esto lo hacemos diariamente y con las palabras correctas. Cada palabra cuenta en el matrimonio, estuvimos viendo. Debemos usar palabras no solamente amorosas y amables, sino también necesitamos
usar palabras prudentes y deliberadas para edificar la confianza en nuestro matrimonio. Amén. En el matrimonio se necesitarán mucho amor, porque el amor, dice la palabra de Dios, cubre multitud de errores. Compromiso de ambos, sin él no funcionará. Amén. Y también deben rendirse cuenta, debe haber una revisión de lo que están haciendo, revisar si están haciendo bien, si hay algo que mejorar, si hay cosas que se deben perdonar, rendirse cuentas. Amén. No para juzgar, sino para buscar lo mejor. Estamos hablando de edificar. Amén. Bueno, en eso estuvimos y después de evaluar y transitar en eso, vimos que también debíamos gestionar comportamientos y actitudes, porque a veces en la personalidad de la persona, del esposo o de la esposa, pueden haber algunos comportamientos y actitudes que van a crear barreras o vienen a destruir o a ser contraproducente contra el matrimonio. Y ahí habíamos quedado, no sé si están en la página, ¿sí? En la 73. Si puedes ponerla en la 73. Hay un comportamiento que debemos nosotros poner atención si hay algo de esto en nosotros. Ese es el comportamiento autoritario. Es más atrás en el 73. Amén. Entonces, debemos también revisamos nuestro nivel de comunicación, ¿quedó claro eso? Ahora revisamos nuestro comportamiento. Porque algunos pueden comportarse en forma autoritaria, en actitudes y palabras. Son palabras y actitudes autoritarias que resienten al cónyuge. A veces uno de ellos dos o uno o los dos se comportan autoritario. Estamos diciendo todo el tiempo lo que el otro debe hacer. Por ejemplo, ven para acá, rápido, hazlo ya. No hagas eso nunca. Bueno, a veces también alguien toma un papel como de madre o de padre. En el caso de la mujer, a veces toma el papel de madre y trata al esposo como un niño. Está haciendo un comportamiento autoritario. O él trata a la esposa, ¿cierto? De alguna forma, ¿cierto? Tiene una actitud autoritaria, incluso en el mundo se da hasta violencia, para, ¿cierto?, someter a la mujer en un comportamiento autoritario que viene a destruir, ser una barrera en la comunicación, también en el matrimonio. Amén. Entonces, estas actitudes no deben existir, deben ser equilibradas en el matrimonio, ¿cierto? Deben ser cambiadas. El autoritario en el cristianismo y en el matrimonio debe dejar de ser autoritario. Amén. Deben nuevamente entender para llegar a una armonía del entendimiento para seguir adelante en algún tema, lograr concordar en qué se va a hacer y no imponer, porque si no estamos en este tema. También está el crítico. Hay uno, a veces el esposo o uno de los cónyuges o la esposa, todo lo anda criticando. Es el crítico. Todo el tiempo reclamando, criticando, desmereciendo al otro, rebajándolo. Esas cosas no son buenas, amén, van contra el matrimonio. Entonces, ojo, hay momentos a veces que uno, por distintas razones, sentimientos que se van anidando en el corazón, a veces ciertas personas que no eran críticas se van convirtiendo en críticas en el matrimonio. Entonces, cuidado con estos comportamientos, debemos evaluar nuestros comportamientos y cambiarlos. El corrector o rectificador corrige todo. Corrige las ideas del cónyuge, la fecha, lo que él dice, los hechos. Quieren que sea de la forma en que él lo dice. Contradice todo lo que el otro dice. El corregido es interrumpido en todo momento. Uno de los cónyuges actúa así y eso es contraproducente, genera barreras en la comunicación. Amén. El otro es el sabelo todo. Un comportamiento que a veces se da. Sucede a veces que una persona también puede ser más educada que la otra o ser de una mente, ¿cierto?, más rápida que la otra, y por lo tanto a veces sucede que se toma ese comportamiento, que él lo sabe todo, es intimidante, insoportable tener una conversación con el dueño de todas las verdades o la dueña de todas las verdades. Entonces a veces sucede que dentro del matrimonio uno está haciendo de sábelo todo.
él tiene la verdad. O él quiere poner su verdad siempre adelante. El otro tema, bueno, cuidado con esto. Eso va contra el matrimonio. El moralista es el comportamiento de aquel que todo el tiempo está dando lecciones de moral. El que dice, ¿cierto? El que siempre está diciendo que las cosas son así, ¿cierto? Y siempre está criticando, hasta, ¿cierto? Y va mirando todos los detalles del otro, del punto de vista moral, lo empieza a enjuiciar, ¿cierto? Le empiezas a enrostrar, pero si tú no eres predicador, si tú no vas a la iglesia, ¿por qué haces esto? Le va sacando, o a veces incluso buscando detalles para enrostrarle, ¿cierto? Y aplicar su comportamiento moralista. Amén. Va buscándole, ¿cierto? Al otro. Y dijimos que frente a mí, ¿cierto? Y yo frente a mi esposa, ambos estamos viéndonos pecadores que estamos en el camino de la perfección. Amén. El esposo y la esposa en el cristianismo nos estamos viendo a alguien perfecto. Amén. Un día vamos a ver al perfecto, a Cristo, cara a cara. Pero el que está frente a nosotros no es perfecto. Entonces, cuidado con el comportamiento moralista, al estar juzgando, apuntando al otro todo el tiempo, dando lecciones de moral. Si usted ora todos los días 3 veces al día como Daniel, no tiene por qué andarle exigiendo, enrostrando al esposo porque no oró 3 horas al día como Daniel. Si Dios le llama a usted a orar o ayunar, usted no puede exigirle y apuntarle e enjuiciar al esposo si no lo hace. ¿Es necesario orar? Sí, es necesario, pero no todos lo van a hacer a la misma manera en que usted ha sido llamado. Hay personas que son llamadas a orar. Hay personas que son llamadas a servir en intercesión, pero a veces el esposo, o al revés, la esposa, no es llamada. Hay algunos que son llamados a ser evangelistas, evangelismo, pero a veces la esposa no es llamada. Y a veces ese esposo quiere exigirle que su esposa siga en la misma intensidad. Entonces, ojo con eso. No podemos apuntar. Tenemos que buscar, ¿cierto? Concordar, buscar, ¿cierto? Un acompañamiento, buscar un equilibrio en eso. Obviamente hay que orar, hay que ayunar, hay que buscar un ayuno y oración, hay que también participar en las distintas servicios. Somos llamados, ¿cierto?, a servir al Señor y buscar el lugar en el cuerpo, pero debe haber un equilibrio, amén. Debe considerar usted a su esposo y el esposo a su esposa. El juez, bueno, ahí al extremo de ya, te vas a ir al infierno, no sé dónde quedé. El juez, ¿cierto? Uno que asume el poder para determinar lo que está bien, lo que está mal, lo que se dice, ¿cierto? Él siempre, y a veces se da estos comportamientos también de que al final uno de ellos termina siempre, nunca puede tomar decisiones por sí mismo, a veces incluso en la manera de vestir, porque el otro se ha comportado como un juez, siempre exigiéndole tener la última palabra. Entonces, a veces hay esposo o hay esposa que al final para tomar una decisión o viven temerosos de no tomar una decisión por sí mismo hasta no consultar. Hay momentos para consultar, hay que consultar en la medida de lo posible a la esposa o al esposo, ¿cierto? Pero no en todo. Pero a veces estamos en el extremo, ¿cierto? De que alguien empieza a juzgar todas las cosas y determinar todas las cosas. En el matrimonio también hay que considerar que hay un orden establecido por Dios. Dios llama, ¿cierto? Y determina que es el varón la cabeza de la familia, la cabeza, ¿cierto?, de la familia de la esposa. Es el que va a liderar. La esposa viene a ayudar, ¿cierto?, a estar frente a él, a hacer la ayuda idónea. Finalmente alguien va a tener que tomar la decisión. Y la decisión final la debe y se debe comportar en la familia, dando lugar a que la decisión final, obviamente, buscando la ayuda, buscando el consejo, la segunda palabra, la segunda opinión en su esposa, ¿cierto? Finalmente la decisión la tiene que tomar el esposo en la familia. Si el esposo se equivoca
y hay un fracaso en esa decisión, tampoco tenemos que comportarlo como juez, ¿cierto? Porque él va a aprender. Tiene que aprender y tiene que buscar la forma de aprender. Pero tampoco debemos comportarnos como juez, ¿cierto? Para juzgar al otro. Obviamente hay que conversarlo cuando se fracasa una decisión. Gloria a Dios si en esa decisión bien informada, con segunda opinión de su esposa, con la ayuda de su esposa, se tomó una buena decisión, gloria a Dios, y se hizo bien y tuvo buen fruto. En lo que se espera es como debemos aplicar las cosas. Pero no siempre van a ser las decisiones bien. Incluso a veces las dos decisiones, las dos opiniones pueden ser las erradas. Por lo tanto, tampoco podemos juzgar. Nadie sabe el futuro, nadie sabe las circunstancias de la decisión que está tomando el esposo. Amén. Entonces, ojo con ser juez. Amén. Se busca lo mejor, se busca un buen resultado siempre, pero pueden haber fracasos y debemos dar lugar a esos fracasos. No debe ser una tendencia en el matrimonio, pero deben haber fracasos para aprender. Lo importante es aprender e ir mejorando. También va a existir el payaso. A veces el esposo, uno no sabe si en realidad está hablando, o la esposa, ¿cierto? Puede darse, si está hablando sinceramente, si realmente lo que él está diciendo sí o lo que está opinando realmente es real, o en realidad está haciendo una humorada. Hay personas que todo lo agarran, decimos nosotros en Chile, para la chacota, para el payaseo. Todos, su característica y personalidad, toda su vida, todas las cosas son, ¿cierto? No las toman con seriedad. Hay momentos que hay que ponerse. La Biblia dice que hay tiempo para todo. Hay tiempo para, no es cortar, ¿cierto? El tener buen humor. No es cortar, ¿cierto? De repente, decir alguna broma, ¿cierto? Para amenizar, ¿cierto? Una conversación, un compartir en la mesa. Pero no debe ser una tendencia en ninguno de los cónyuges, ¿cierto? El abusar, ¿cierto? De los chistes, ¿cierto? De una personalidad que en realidad uno no sabe si en realidad está hablando seriamente o no en ese momento. Hay momentos que para uno de los cónyuges es difícil saber si en realidad le está tomando atención, si en realidad lo que él está afirmando, diciendo, realmente no es un chiste, sino es una realidad. Ojo con eso. Entonces eso va contra la buena comunicación en el matrimonio. Debe haber un comportamiento serio en algunas cosas. Amén. Debe haber también, la esposa debe aprender en el esposo o al revés, el esposo en la esposa, cuando él realmente, por una forma de ser o de decir las cosas, debe haber como un protocolo en él para entender que en ese momento sí, él está hablando en serio o ella está hablando en serio. Entonces eso se tiene que aprender, cada matrimonio tiene que ir descubriendo, entendiéndose en ese sentido. Ojo con esto, amén. También está el psicoanalista. Este tipo de comportamiento analiza todo lo que su cónyuge hace y dice. Analiza, ¿cierto? Empieza a pensar lo que él está pensando, empieza a adivinar, ¿cierto? A pensar que lo que él está pensando por lo que él me dijo. O lo que posible, o toda una lista de eventualmente causas, consecuencias o orígenes de por qué él me dijo esto de esta manera, y lo empieza a analizar, ¿cierto? Y está totalmente preocupado y buscándole, ¿cierto? Más al fondo, demasiado al fondo, de por qué el esposo dijo o hizo algo. Entonces eso también, el estar, ¿cierto?, buscando muy profundamente, o siempre tener este comportamiento, también es contraproducente con la comunicación y con el matrimonio. El psicoanalista, el adivino, ese que siempre anda interrumpiendo. El esposo está contando a alguien en una reunión de amigos algo, y a lo mejor trae a la memoria una historia que sucedió, y antes que él la pronuncie, la esposa o el esposo interrumpe, ya sé lo que vas a decir. Y el control lo toma que, ¿cierto?, que es el adivino. Y él empieza a contar la historia. Y el otro se empieza a meter, ¿cierto?, porque a veces a lo mejor no iba para allá el tema que él quería dar.
y le trata de meter, ¿cierto?, su opinión. Y, no, sí, ya sé lo que vas a decir nuevamente. Entonces, se parece un adivino y le interrumpe y no le deja, ¿cierto?, actuar o decir, porque él siempre está adivinando lo que la otra persona, su cónyuge, está queriendo decir o hacer incluso. Entonces, ojo con el adivino. Hay personas también que son adeptas al monólogo. Hay personas que se toman el control de la conversación todo el tiempo, ¿cierto? Y hablan y hablan y hablan. Hay personas buenas, tienen una habilidad, obviamente, pero eso debe ser controlado en el matrimonio. No puede haber una comunicación si solamente hay una sola palabra, hay una sola voz y hay uno solo que está hablando todo el tiempo, en todo momento. Solo uno habla, no logra callarse para escuchar al otro y no lo deja hablar. Entonces la comunicación, más que la buena comunicación, más que hablar es escuchar y escuchar activamente. Entonces, y si uno hace preguntas, deben ser preguntas, ¿cierto?, para buscar, ¿cierto?, entender lo que el otro está diciendo, el buscar el entendimiento. También está el otro extremo, el que es adepto al silencio, en su personalidad, o a veces también como una forma de venganza, no habla. Y a veces sucede en momentos en la persona, que porque está enojado o porque hay un conflicto, se cierra y hace voto de silencio. Por un día, por 2 días, por una semana, por 2 semanas, por un mes, etcétera, etcétera. Entonces también el que hace voto de silencio por cualquier razón o porque su personalidad, ¿cierto?, no le permite poner su punto, bueno, Dios le llama a equilibrar un poco eso. Al que está extremo arriba en hablar, le llama a bajarse un poco, dejar que el otro hable. Al que está muy bajo en su personalidad o porque ha tomado una decisión por venganza o enojo, no hablar, tiene que volver en sí o tiene que, ¿cierto?, trabajar su personalidad para subirlo a un nivel en que pueda establecer una comunicación efectiva, ¿cierto?, un intercambio de ideas, opiniones, emociones, sentimientos, sueños, visiones con su esposo, cónyuge, esposa, respectivamente. Entonces, ojo con estos comportamientos, porque estos comportamientos y actitudes crean barreras en la comunicación, en el matrimonio. Estamos hablando en esta parte de edificar confianza. Amén. Enfocarse en la comprensión, ¿cierto?, en el poder entender cuáles son los valores que están primando en cada uno de los cónyuges, el evaluar el nivel de comunicación que están teniendo y hacer un plan y trabajar para mejorarlo, para llevarlo a un alto nivel, que es lo que se espera en un matrimonio, y el también analizar si estamos teniendo actitudes, comportamientos como lo que estuvimos estudiando recién. Porque todo esto, si no se trabaja, atenta contra, ¿cierto?, utilizar las palabras para edificar confianza. Concluyendo el objetivo 3 de utilizar sus palabras para edificar confianza, podemos decir como conclusión, la buena comunicación es un elemento fundamental que contribuye para la construcción de un hogar más equilibrado, tranquilo y placentero. Este es uno de los grandes desafíos de los matrimonios en la actualidad, dado que la mala comunicación es la primera causa de los divorcios. La confianza toma años en construirse, segundo en romperse y toda la vida en repararse. Por esto ponemos de base que aunque todos somos pecadores y fallaremos, podemos tener confianza en el otro debido a que esto no es una característica en el carácter del cónyuge. Debemos evaluar y trabajar en mejorar el nivel de comunicación en el matrimonio, de acuerdo con la escala que vimos de John Powell. Por ejemplo, pueden haber otras escalas también de niveles de comunicación, lo hay en la literatura, en algunos libros. Debe ser algo que hacemos con regularidad. Debemos revisar nuestro nivel de comunicación con regularidad para edificar confianza en el matrimonio. Debemos evaluar y trabajar en mejorar los comportamientos y actitudes que generan barreras en el matrimonio. Debe ser algo que hacemos con regularidad.
Y debemos dejar que nos digamos, estás actuando demasiado autoritaria o autoritario. Estás juzgándome todo el día. Estás analizándome muy demasiado, que se puede transformar en celos. ¿Cierto? También puede ser una forma de celos. El analizar, el buscar, el estar siempre, ¿cierto? No hay confianza ahí. Muchas cosas, ¿cierto?, que pueden suceder. El no ser serio en la comunicación en momentos que hay que ser serio. Entonces, ojo con eso. Siempre estar evaluándolo. Decirle al otro, no te comportas seriamente. Cuando tienes que comportarte seriamente. No se trata de que no va a haber humor, de que no va a haber, ¿cierto?, en el matrimonio. Bueno, también momentos, ¿cierto?, que pueden disfrutar y ver. Bueno, estuvimos viendo edificar confianza. Estamos estudiando principios de mayordomía en la familia. Y uno de los puntos importantes para crear estos puentes de las diferencias, ¿cierto?, es la comunicación. La Biblia nos llama, ¿cierto? Y estamos buscando, a propósito, buscar en la Biblia el propósito bíblico del matrimonio. Y esto nos ayuda a través de herramientas, como dice la palabra de Dios. Estos son los principios que hemos estado viendo. Y el punto que estamos en el 2 de la comunicación para generar puentes en esas diferencias. La comunicación es la esencia en el matrimonio, ¿cierto? Lo estuvimos viendo. Y una vez que ya aprendemos a edificar confianza, a aplicar esta evaluación de nivel, esta evaluación y mejora en los comportamientos, una vez que ya sabemos hacerlo en lo humano, ¿cierto? Lo hacemos en el diario vivir del matrimonio. Bueno, un segundo paso en la comunicación bíblica es empezar, una vez que ya sabemos edificar confianza, es edificar también el uno al otro espiritualmente. Amén, porque para allá el Señor nos lleva. Amén, para allá el Señor está trabajando en los matrimonios con la comunicación, que se conozcan, que se entiendan, que haya confianza, para que empiecen a trabajar, ¿cierto?, el aspecto espiritual, que es el objetivo 4, utilizar sus palabras para edificarse espiritualmente. El cuarto objetivo es utilizar nuestras palabras para edificarnos el uno al otro espiritualmente, como leímos en Efesios 4:29, cuando dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Si esto lo dice para la iglesia, la palabra de Dios, ¿cuánto más para el matrimonio? Amén. De hecho, Pablo, yo creo que estaba hablando y escribiendo a los Efesios, a la iglesia en Éfeso, pero estaba pensando en matrimonios, en familias. Amén. No le hablaba al abstracto, no le estaba escribiendo al abstracto, así como general. Dios lo estaba guiando porque situaciones se estaban dando en la familia, en el matrimonio. Amén. Entonces, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando partí leyendo, ¿cierto?, hoy día los versículos bíblicos, leímos Efesios 4:17 al 5:1. De adrede lo leímos para empezar ya a mirar lo que Dios nos llama a hacer. Porque hay cosas que necesitamos hacer para trabajar esto de que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Amén. Hay cosas positivas que debemos seguir o son requeridas en la palabra de Dios y descritas en Efesios 4, del 17 hasta el 5:1, ¿cierto? Capítulo 5:1. Todo ese texto y otros más que vienen después. Pero hay cosas que hay que seguir y son requeridas para el nuevo creyente. Y hay cosas negativas que se deben evitar o quitar. Lea Efesios 4 del 17 y hasta el 5:20 le animo hasta ahí a leer, porque ya el 5:21 en adelante lo leímos en lecciones pasadas, acerca de lo que debemos seguir y somos requeridos a buscar, y de cosas que tenemos que evitar o quitar. Amén. Entonces debemos hacerlo para que podamos empezar a sacar desde nuestro corazón, de nuestro ser, el uno al otro, palabras que edifiquen. Amén. Y empezar a limpiarnos de palabras corrompidas. ¿Cuál es la meta final de despojarnos? Por un lado, de las cosas malas, ¿cierto? De las cosas que
no son positivas, pero también de vestirnos del esquema de santificación que Pablo describe aquí en Efesios. ¿Cuál es la meta final? Es lo que mismo Pablo habla ahí mismo en el 4:24. Amén. Ser como Dios en verdadera justicia y santidad, y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por otro lado, también finalizando en el 5:1 de Efesios, para ser imitadores pues de Dios como hijos amados. Amén. El quitar cosas, el despojarse, pero también el vestirnos es para poder seguir estos objetivos finales. Amén. De ser como Dios en verdadera justicia y santidad, ser imitadores de Dios como hijos amados. El objetivo es crecer en el carácter de Dios, hacia el carácter de Dios, ser como Cristo. Amén. Eso es lo que se busca en este objetivo, de utilizar las palabras para edificarse espiritualmente. Para partir, va a empezar a analizar por la palabra de Dios. Llamo a los matrimonios a analizar por la palabra de Dios qué cosas están presentes todavía en el matrimonio que hay que despojarse. Amén. Es como cuando uno, ¿cierto? En el pasado, cuando no era creyente o cuando todavía no se había arrepentido, cuando, ¿cierto? Echaba un perro pulgoso y lo pateaba. Hoy día no tiene misericordia. Pero se da, ¿cierto? Esa forma o esa figura. O echar una rata. Esa es la figura que Pablo da cuando dice, quítense. Es espantar una rata en el matrimonio. Amén. Es esa figura. Echarla lejos. Es como cuando usted echa demonios en el nombre de Jesús. A veces no son demonios. Hay características del viejo hombre que también necesitan ser reprendidas y quitadas, despojadas. Amén. Para empezar recién a trabajar en edificarse espiritualmente. De ahí parte. Y eso es lo que el matrimonio debe conversar. Debe hablar. ¿Cómo mejorar eso? ¿Cómo mejorar eso en el carácter del esposo, en el carácter de la esposa? Amén. Es eso lo que busca la palabra de Dios. Si observamos Efesios 4:29 y analizamos las frases en este versículo de que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces debemos entender lo que significa corrompido o corrompida o palabra corrompida. En el griego transmite la idea de un mal fruto. Si vamos a Mateo 7, 17 al 18, no lo puse acá, pero quiero que lo leamos. Amén. Bueno, ahí busque rápidamente. Usted debe trazar bien la palabra de verdad. Yo estoy trabajando con la mano izquierda, soy diestro, y ya lo encontré. Así que Jesús dice, Mateo 7, 17, así que todo buen árbol da buenos frutos. Amén. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ojo con eso. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Entonces, cuando habla de palabra corrompida, se habla de un mal fruto. Es decir, ese árbol todavía está malo. Porque un árbol bueno no puede estar dando una palabra corrompida, que en el griego es un mal fruto. Todavía hay algo malo en ese árbol. Amén. Y el fin de ese árbol, si no es cambiado, si esa naturaleza no es cambiada, el fin de ese árbol, ¿qué dice? Es para ser cortado y echarlo en el infierno. Amén. Ojo, eso es lo que debemos trabajar, nuestras palabras. Que sea un buen fruto. Palabra para edificación. Amén. La imagen ilustra, como busqué esa figura, me costó encontrarla, pero buscaba una figura así. Perdí harto tiempo ahí, o invertí, para que se entendiera. La imagen ilustra el daño que es hecho con sus palabras. Piensen lo que hace a la otra persona si le da un pedazo de fruta podrida y se la hace comer.
¿Usted lo haría con la persona que ama? Si realmente lo ama, no le va a dar veneno, no le va a dar algo podrido. Pero resulta que a veces en el matrimonio estamos, ¿cierto?, creando en el corazón, concibiendo y dando a luz después palabra corrompida, un fruto podrido, que lo lanzamos y se lo entregamos al esposo o a la esposa para que lo coma, y él a veces, como el oído no lo podemos tapar, ni, ¿cierto?, ni las expresiones también, porque la comunicación o las palabras son con todo el ser, no las podemos nuestros ojos tapar, nuestros oídos. Amén. Ese fruto va a entrar, lo vamos a recibir y va a empezar a contaminarlo, y vamos a tener que tener una lucha. Realmente el que está recibiendo esas palabras corrompidas, ese mal fruto, ese fruto podrido, va a tener que obligatoriamente dar una lucha con el Señor Jesús para limpiarse de eso que le lanzó su amada o su amado. Porque se lo dio y se lo metió a la fuerza. Recuerden que las palabras ingresan hasta lo profundo. Entonces, le va a obligar al otro, lo va a contaminar y lo va a obligar al otro a buscar santificarse, sacarse eso. Porque cuando usted lanza una palabra podrida, corrompida, va a generar un daño, va a haber una contaminación que necesita ser sanada, necesita ser limpiada. Amén, que rápidamente va a querer producir en el otro el mismo mal fruto, la misma pudrición, la misma inmundicia. Amén. Gloria a Dios por los que están luchando y se están limpiando, a veces de palabras que salen de su cónyuge. Es una lucha. Amén. Pero estamos mirando al otro siempre como que es alguien que está luchando con el pecado. Por lo tanto, amén, así como Cristo nos perdonó nuestros pecados, así también nosotros estamos perdonando al otro que nos está lanzando fruta podrida con sus palabras. Amén. Y estamos limpiando y aceptamos ese sacrificio y estamos orando para que el Señor cambie al otro, para que el Señor cambie su corazón, cambie su mente, cambie su naturaleza, para que pase de ser un árbol malo que da malos frutos a un árbol bueno que da buenos frutos. Amén. Mateo 12, 33, también Jesús nos habla algo más acerca de esto. Mateo 12, del 33 en adelante dice: o haced el árbol bueno y su fruto bueno. Lo vamos a leer del 32 para que se entienda. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, mas el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, decía el Señor Jesús a los religiosos, ¿cierto? ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Ojo con eso. Si la palabra ya salió de la boca, quiere decir que se empezó a inundar el corazón. Porque de la abundancia del corazón, en otra versión dice, de lo que desborda del corazón, es lo que sale de la boca. Ya se llenó tanto adentro que ya no se contuvo esa persona, ¿cierto? El cónyuge, puede ser la esposa o el esposo, que ya no contuvo esa palabra y la sacó. De la abundancia del corazón, del desborde del corazón habla la boca. Entonces Dios tiene que hacer un cambio. Debemos poner atención cuando de nuestra boca esté saliendo esta fruta podrida. Amén. Este desborde, ¿cierto?, de mal fruto. Debemos poner atención. Amén. Si realmente somos temerosos de Dios, si realmente somos creyentes y no solamente decimos que somos creyentes, si creemos que Dios no está solamente en el templo, sino que siempre está con nosotros, que somos templo del Espíritu Santo. Amén. Apenas salga una palabra que a lo mejor va a salir porque somos pecadores, inmediatamente el temor de Dios nos va a despertar para reaccionar. Amén. Y pedir perdón a Dios primeramente, pedir su ayuda para que en algún momento, amén, en esa lucha, en esa batalla, podamos también pedirle perdón
a la otra persona que tuvo que, sin querer queriendo, o a veces queriendo igual, pero independiente de la situación, recibió nuestro fruto podrido, nuestra contaminación, y probablemente él tuvo que trabajar en eso para no anidar malos sentimientos, malas reacciones, ¿cierto? Luchar por eso, amén. Así que ojo con esto, está muy cerca, ¿cierto?, de la afrenta al Espíritu Santo, cuando nosotros desbordamos en palabras, porque a veces perdemos el temor a Dios. Dios no solo está en los templos, amén, Dios está en nuestro hogar. Debemos recordar, amén, que Jesús no solo se quedó en los caminos, Él fue con Zaqueo a su casa, y el Señor dijo que la salvación estaba hoy en esa casa. Amén, Jesús no solo está aquí en el templo, Jesús está también en nuestro hogar, y no solo en nuestro hogar, está en nuestro corazón y está debe estar en nuestro matrimonio siempre. Y debemos siempre considerar eso, que Él siempre está presente, amén. Él no está ausente en nuestras discusiones, Él no está ausente en nuestras malas palabras. Dios está presente siempre. Y Él quiere que seamos buenos árboles. Él desea que demos buenos frutos y en abundancia. Amén. Frutos para edificación. Gloria a Dios. Queremos utilizar nuestras palabras, porque dice el versículo, volviendo a Efesios 4:29, ¿cierto? Sino que la que sea buena para la necesaria edificación. Amén. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea, ¿cierto? Buena, 29, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Queremos utilizar nuestras palabras en el matrimonio para edificar la unidad, la armonía, no para romperla. Amén. No para romper cosas, sino para edificar, construir. Amén. No para generar desunión, desarmar las uniones que se han generado en el matrimonio, para desarmar, ¿cierto?, la confianza que hay. No para desarmar las cosas, sino para generar unidad, armonía, no para romperla. Amén. Entonces, muy importante, antes de sacar palabras corrompidas o de mal fruto, antes, ¿cierto?, trabajar en estar pensando qué puede edificar a mi cónyuge, qué puede edificar a mi esposo, qué puede edificar a mi esposa. Amén. ¿Qué es necesario? Amén. ¿Cuál es la buena palabra para esa edificación, para unir, para edificar, para armonizar? Gloria a Dios. Amén. Muy importante también, según la necesidad del momento, dice la versión latinoamericana, o de acuerdo a sus necesidades, dice la Nueva Versión Internacional. Amén. La Reina Valera como que comprime esto, pero en el origen, si uno se va al texto original, da una segunda derivada a esto, ¿cierto? La que sea buena para hacer edificación, pero trabaja también según la necesidad del momento o de acuerdo a las necesidades que hayan en la iglesia, obviamente, pero también en el matrimonio. Entonces queremos que nuestro tipo de palabras, amén, no solo sean para edificar solamente, sino también sean apropiadas para la ocasión. Amén. Hay palabras que son buenas, pero no son buenas para ese momento. Hay palabras que pueden ser espectaculares, puede ser un doctorado en edificación, pero son dichas en el momento inadecuado. Amén. No son para eso, o llegaron tardes. Amén. O van muy, o somos muy presurosos cuando se requiere un proceso en el cónyuge, un proceso en el matrimonio, en ambos. Amén. Entonces tienen que ser buenas para la edificación, pero también tienen que ser para la necesidad del momento o de acuerdo a las necesidades en el momento, para esa ocasión. Hay momentos en la vida que requieren estímulo. Amén. Algunos requieren exhortación, otros requieren consuelo. A veces hay que hablar seriamente, a veces hay que establecer un juicio. Hay que hacerlo, ¿no? Siempre, no es el juez siempre, pero hay que a veces ponerse y actuar en un momento, no como algo en su comportamiento, pero a veces hay que establecer un juicio. Amén. Hay que cortar algo por lo sano. A veces hay que establecer también un juicio en conjunto, ponerse de acuerdo para poder disciplinar a los hijos.
Para poder, ¿cierto?, también exhortar a los hijos, para ponerse de acuerdo en decirlo y no contradecirse el uno al otro, para ponerse de acuerdo. Y también a veces llegar incluso a la disciplina, incluso la Biblia autoriza como último recurso, obviamente habiendo pasado por el primero y no dejando de pasar, primero por, ¿cierto?, por la exhortación, por hablar, por comunicar con el hijo, incluso puede darse hasta la vara. Amén. No como una tendencia, pero es el último recurso bíblico. Y estar de acuerdo cuando finalmente es la vara, porque algunos matrimonios o uno de los cónyuges usa la vara para todo. Amén. Entonces, hay cosas que son para el momento y la ocasión. Amén. Demostramos sabiduría cuando elegimos las palabras adecuadas. Amén. Para la ocasión adecuada. Demostramos sabiduría cuando elegimos la palabra adecuada para la ocasión adecuada. El objetivo final de sus palabras es ayudar a la otra persona. No es para enrostrarle, no es para enjuiciarlo, no es para denoctarlo, no es para humillarlo, no es para darle su merecido, es porque te lo merece, por eso te lo digo. Amén. Sino es para ayudar a la otra persona. Sus palabras pueden ser medios de gracia para edificar a la otra persona. ¿Cuánto más si estamos, cierto, queriendo que ambos podamos heredar la vida eterna? La palabra habla de coherederos acerca del matrimonio. Coherederos con Cristo. Amén. Coherederos el uno al otro. Debe haber sabiduría. También el hombre es llamado bíblicamente, ¿cierto?, a comportarse sabiamente con su esposa. Ya lo vimos en lecciones pasadas, lo que se llamaba, ¿cierto? Debe uno comprender su esposa, entonces uno debe buscar las palabras correctas para poder, ¿cierto?, poder edificar a su cónyuge. Amén. El objetivo más amplio que podemos tomar del contexto de este pasaje de Efesios 4:29, podemos resumirlo así. Usted desea, ya no es, está en la Biblia, ya no es, me lo mandó la Biblia, ya no es, ¿cierto?, porque el pastor lo enseñó. No, ahora ya es un deseo. Lo internalicé este pasaje, Efesios 4:29 y todos los demás. Ahora es mi deseo utilizar consistentemente las palabras para edificar espiritualmente a mi cónyuge. Amén. Usted desea utilizar consistentemente sus palabras para edificar espiritualmente a su cónyuge. Gloria a Dios por eso. Amén. Bueno, concluyendo, debemos utilizar las palabras para edificar espiritualmente. El enfoque de su comunicación en el matrimonio es ayudar a su cónyuge a ser como Cristo. Esto se convierte en un excelente estándar mediante el cual podemos medir la comunicación en el matrimonio. Usted debe hacer siempre la pregunta, debe estar haciéndose esa pregunta. ¿Lo que le dije a mi cónyuge le ayudó a él o a ella a ser más como Cristo o menos como Cristo? Recuerden que hablamos anteriormente en las clases pasadas sobre ¿cierto? Tiene que haber una forma y una estructura para cada relación matrimonial. El esposo lidera, la esposa responde y sigue. Esposo, la comunicación comienza con su iniciativa. Amén. Esposo, la comunicación, gracias, bíblica, no solo se sienta y espera que le pregunten, no se contenta en sí misma con no dar problemas, no se protege a sí misma ni exige sus derechos. Por el contrario, toma la iniciativa. Cristo es nuestro ejemplo cuando vemos que Él, amén, fue Él, estando nosotros en delitos y pecados, siendo culpable, Él vino para morir por nuestros pecados, amén. Es lo que dice Efesios, y aquí lo que dice Romanos 5, 6 al 9, y también lo que dice Efesios 2, del 4 al 7, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Cristo fue nuestro ejemplo. Amén. Él vino a hacer su obra milagrosa, su obra redentora. Amén. No mereciendo nosotros. Amén. Muchas veces esposo no va a merecer su esposa no va a merecer muchas veces su esposo. Que usted busque comunicarse. Amén. Que usted buscar cómo edificarse mutuamente. No lo va a merecer. Va a ser tan culpable como usted era en el pasado.
amén, perdido probablemente en ese momento, pero siga el ejemplo de Dios, siga el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él vino a tratar con nosotros y con nuestros pecados. Esposo, Jesús no esperó que nosotros le pidiéramos que viniera, amén, gloria a Dios, sino que se quedó en el cielo y nos ofreció consejos o nos dio instrucciones. Él mismo vino libremente por su propia voluntad. Él tomó iniciativa con nosotros para amarnos, amén. Esposo, esto tiene implicaciones para todo, de la manera como incluso hace el amor, hasta la forma en que invierte su día libre o sus noches y organiza sus días de trabajo, pero especialmente tiene implicaciones para su comunicación verbal, amén. Gloria a Dios. Vamos a dejar hasta ahí. La próxima semana vamos a continuar con algunos consejos para los esposos, pero también para las esposas, amén, acerca de lo que significa Efesios 4:29, amén. Gloria a Dios. Póngase en pie. Gracias a Dios. Amén, gracias a Dios. Si algún matrimonio, levante su mano y me pueda decir 3 comportamientos, amén, que mencionamos que generan barreras en el matrimonio. Levante su mano si se acuerda. 3. Levante su mano. El hermano Jesús. Y el hermano acá y hermano Jesús. Pasen adelante. A ver si se acuerdan de 3. No significa que esos comportamientos sean de su esposo. No significa que esos comportamientos sean de su esposo. Son los que se acuerdan. Son los que se acuerdan que listamos. Amén. No sé si se acuerda. De 3 necesitamos. Pastor, el autoritario, el juez y el payaso o el crítico también. Amén. Entonces se han ganado un regalo. Amén. Amén. Sí, ¿se acuerdan de 3 más, pero que no hayan dicho ellos? Yo recordaba más el crítico, el juez, el payaso. Fueron los que más me quedaron. El crítico no lo dijeron ellos dijeron el autoritario que fue el primero, pero no me acordaba. Pero me acuerdo de solo el crítico. No. ¿Ah? Pero ese no era el que hablaba mucho y luego el que no hablaba. El monólogo y el hablador. Ya dije 3. El que no hablaba, exacto, el silencioso, el que se ensimisma. Amén. Se han ganado un premio. Que Dios bendiga a los matrimonios. Bueno, hay que trabajar en los comportamientos. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Vamos a estar orando. Amén. Para que el Señor nos bendiga esta palabra. Amén. Señor Jesús, gracias, Señor, por esta palabra, Señor, esta enseñanza, mi Dios. Estamos trabajando en la comunicación. No solamente edificar confianza, sino ya comenzamos, Señor, a trabajar lo que es edificarnos espiritualmente el uno al otro, los cónyuges, en el matrimonio, Señor. Oh Jesús, avanzando, mi Dios, entendiendo cómo edificar, pero ahora también, mi Dios, haciéndolo en lo espiritual, mi Dios, buscando cómo ser perfeccionado, cómo, mi Dios, podemos mejorar, mi Dios, en el carácter para ser como Cristo, mi Dios, para llegar a la estatura de Cristo. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor. Hay cosas en nuestro carácter, hay cosas en nuestras actitudes, hay cosas en nuestro corazón que deben ser trabajadas. Oh, mi Dios, santifica, trabaja los corazones, Señor, para que podamos despojarnos de lo malo, vestirnos de lo bueno, Señor, y del amor principalmente, que es el vínculo perfecto, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, mi Dios. Aleluya. Adoremos al Señor. Nos vamos en adoración.